pasión. Amamos, trabajamos, jugamos con pasión. La pasión nos conduce a la excelencia, hacia la justicia y hacia Dios. Nuestro Dios es un Dios de mucha pasión. Su pasión es impulsada por una visión de que algún día toda la creación estará unida en Él y que muy pronto pueblos de toda lengua, toda nación, toda tribu conozcan el gozo de su salvación. La pasión de Dios es una pasión que lo abarca todo y arriesga todo por causa de la eternidad. Es una pasión que arde pura y genuinamente, aunque fuera solamente por usted o por mí, solo por él, solo por ella. Y ahora, esta pasión es nuestra pasión. Debido al gran amor de Dios por nosotros, compartimos una pasión para que todas las personas en todo lugar lo conozcan. Para que el hambriento, el desesperanzado, para que las almas perdidas lo conozcan, iremos. Para que los grupos étnicos conocidos y desconocidos en el mundo escuchen la maravillosa historia de Jesucristo, oraremos. Para que de las iglesias broten movimientos iniciadores de iglesias, daremos para que todas las personas en todas las naciones finalmente tengan la oportunidad de conocer el gozo de su salvación. No descansaremos hasta que cada hombre, mujer y niño en el planeta haya escuchado y entendido el maravilloso plan de salvación a través de Jesucristo. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro culto dominical de domingo 22 de noviembre. Que el Señor les bendiga. Es nuestra oración y nuestro deseo es de que el Señor siga obrando poderosamente en sus vidas, en sus familias y en nuestra iglesia. Que el Señor se siga manifestando y nuestra oración es que pues también el Señor siga llevándose la gloria en cada oración contestada. Y bueno, vamos a continuar con nuestro mes misionero. Vamos a continuar meditando en la carta que escribió el apóstol Pablo
a la iglesia de Filipos. Ya pudimos ver el primer domingo sobre los lentes misioneros, cómo un misionero puede ver la adversidad. Ya pudimos ver también el lema misionero a la luz de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También se pudo meditar y reflexionar un poco en la mente misionera, donde el apóstol Pablo le pone de ejemplo a la iglesia de Filipos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a meditar sobre la motivación misionera. El pasaje está en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y como son solamente unos cuantos versículos, les suplico que otra vez me acompañe en su hogar a leerlos. Por favor, si es tan amable, si es posible, si puede colocarse en sus pies para hacer la lectura bíblica. Filipenses 2, del 9 al 11, y la palabra del Señor dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Una vez más, Padre, en el nombre del Salvador, del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a tu trono para primeramente agradecer, porque tú eres bueno, para agradecer tu bondad, para agradecer tu misericordia para con nosotros y para agradecer, Señor, por tu palabra. Seguimos pidiendo, Señor, suplicando que tengas a bien, pues obrar en nuestras vidas, que tengas a bien, Padre, seguir hablándonos, seguir guiándonos, Señor, mostrándonos tu voluntad como iglesia, mostrándonos tu voluntad como familias cristianas y mostrándonos tu voluntad también como cristianos y cristianas individuales, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos siempre la asistencia de tu Espíritu Santo, suplicando, Señor, que ilumine, Señor, nuestro entendimiento, Padre, que abra, por favor, nuestros ojos espirituales y nos permita ver, Señor, lo que hay en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado hasta el día de hoy. Por favor, guíanos en este momento. En el bendito y precioso nombre del Rey de Reyes, Jesús. Amén. Entonces puede tomar su lugar, hermano. Quisiera suplicarle e invitarle a que tenga abierta su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Quiero hacer referencia como introducción a un evento que sucede en el libro de los Hechos en el capítulo número 6 y 7. Bueno, en los capítulos 6 y 7 se nos narra, ¿verdad? El capítulo 6 narra el arresto de Esteban y el capítulo 7 nos habla acerca de su defensa delante del concilio. Y mientras ellos oían a Esteban, dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 57, que sus corazones se llenaban de ira y sus dientes crujían contra él. La pregunta que vamos a hacer ahora es: ¿qué vio Esteban antes de morir? ¿Qué fue lo que vio Esteban antes de morir? El capítulo 7 lo registra. ¿Qué es lo que vio Esteban antes de morir? Justo antes de morir, hermanos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y dice la palabra del Señor, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A la luz de esta afirmación, entonces, hermanos, lo que ve Esteban, hermanos, a la luz de este suceso, la pregunta es: ¿cuál debería ser nuestra motivación para hacer misiones? ¿Por qué como iglesia deberíamos ofrendar para que la obra misionera siga adelante localmente, nacionalmente, mundialmente? ¿Por qué razón entonces hay que animar a hermanos y hermanas en Cristo Jesús para que vayan al otro lado del mundo también a compartir el Evangelio? La razón es lo que acabamos de ver en Hechos 7, lo que vio Esteban, hermanos, en el cielo antes de morir. ¿Qué vio Esteban? Que Jesucristo estaba a la diestra del Padre como Señor. Que Jesucristo el día de hoy es el Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto, hermanos? El Evangelio es claro que nos proclama y nos declara que Jesús es el Señor. Cuando hablamos del Evangelio nos dice que Él vivió, que Él murió por nosotros, que Él resucitó y que Él fue ascendido al cielo y está a la diestra del Padre. El Evangelio proclama que Jesucristo es el Señor. ¿Qué implicaciones tiene que el Evangelio, hermanos,
hable de esta exaltación del Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, la primera implicación es que Él es digno de toda autoridad. El decir que Jesús es Señor implica que Él es digno de toda autoridad. Dice el versículo 9, ahí en Filipenses 2:9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra vez, cuando hablamos del Evangelio, siempre nos viene a la mente dos temas centrales, hermanos, acerca de la persona de Jesús, que es su muerte y su resurrección. Sin embargo, solemos olvidar que nuestro Señor ha sido exaltado, como está hablando la palabra de Dios en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Nos habla que el Señor Jesucristo fue exaltado y fue declarado, dice el pasaje, le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre o el título Señor, y que Él está reinando y Él es digno de toda autoridad. Entonces, por eso es que tenemos esta motivación misionera, de que aunque existan sufrimientos y aunque sea costoso el mandar misioneros, o bien el que usted vaya al otro lado del mundo, los cristianos hacemos eso con una motivación. ¿Cuál? Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Otra vez dice la palabra de Dios, por lo cual. La primera parte dice, por lo cual. Después de humillarse, hermanos, el Señor Jesucristo, el pasaje anterior nos dice que Él se autohumilló, fue a la cruz, fue obediente y murió una muerte de cruz, que fue rechazado, traicionado, humillado, sufriendo la peor muerte posible. La muerte de cruz, el mismo que fue rechazado, hermanos, el mismo que recibió burlas y escarnios. Tú bájate, si salvaste a los demás, pues también ahora bájate. El mismo que mientras iba de camino al Gólgota, hermanos, no podía por la debilidad de su cuerpo siquiera cargar su propia cruz, ahora es exaltado a la diestra de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí se concentra, hermanos, ¿qué? El concepto de que Él es soberano, el concepto de que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio. El autor a los Hebreos nos dice lo siguiente en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Lo que vemos aquí en Filipenses, Él se autohumilló. Él, siendo en forma de Dios, no estimó valioso el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja, va a una muerte, se hace siervo, muere, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Otra vez, ¿quién lo ha exaltado? Dice la palabra Dios. Dios lo exaltó, hermanos, en la resurrección. Recuerda ahí el sermón de Pedro, en Hechos 2:32 dice: a este Jesús Dios lo ha resucitado. Dios Padre lo resucitó. Dios también lo exaltó, hermanos, en la ascensión. Recuerda Pedro en su sermón otra vez en Hechos 2, dijo lo siguiente en el 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El texto nos está diciendo que Dios mismo lo exaltó. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el grado más alto posible. Dios lo honró de una manera superlativa, de una manera excepcional. Significa que ha sido elevado al grado más alto, hermanos. Los filipenses debían honrar al César, debían darle la lealtad absoluta, pero Pablo les dice que el único Señor realmente es Jesucristo, el único digno de honor y de alabanza. En el universo entero se llama Jesús, y esa es la motivación por la cual los cristianos, por la cual nosotros podemos enviar dinero a las misiones, animar a algún hermano que utilice su carrera y que vaya al otro lado del mundo a hablar de Cristo, porque Jesús es el Señor e implica que Él es digno de toda la autoridad. Dice ahí el pasaje, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre le dio? Vamos a considerar que no es el nombre de Jesús como tal. ¿Por qué? Porque este es el nombre de su autohumillación. El nombre que el Señor se le dio en su autohumillación cuando nace en un pesebre, cuando vive en esta vida. Y ha sido descrito en los versículos anteriores. ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor se autohumilló. Se trata del nombre Señor, del título Señor, que es una palabra muy importante en la Biblia, en el original griego, que es kurios. Esta es la palabra que se utiliza, hermanos, para
las 4 consonantes que se utilizan en el Antiguo Testamento para el nombre de Dios, que es Jehová. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés le dice, bueno Dios, pero si voy a los hijos de Israel y me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Dios le dice a Moisés, bueno, diles que yo soy, es el que te ha enviado. Y así añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por los siglos de los siglos. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Entonces, ¿quién mandó a Moisés a liberar al pueblo? Nuestra Biblia traduce Jehová, que son 4 consonantes, Y, H, W, H, en el original hebreo. Que al final de cuentas, hermanos, este es el nombre que vemos en Filipenses. Curios, Señor. En un sentido, hermanos. Y este es el nombre que Dios, el título que Dios le dio a Jesús, el título Señor, un nombre que está por encima de todo nombre que pueda existir en el universo, por encima del título de Mesías, por encima del título Santo de Israel, por encima del título Hijo del Hombre, un nombre que está sobre todo nombre, que es el Señor. La conclusión es que para Pablo la confesión de que Jesucristo es el Señor significó el reconocimiento de ¿qué? De que Jesús comparte, hermanos, la misma naturaleza, santidad, autoridad, poder, majestad y eternidad con el único y solo Dios verdadero. Decir que Jesús es el Señor, decir que Jesús es el Curios, es decir que Él comparte la misma majestad, poder, autoridad que el único Dios verdadero. Decir que Jesús es Señor implica que Él tiene autoridad también sobre aquel famoso ateo Richard Dawkins, quien dijo en una entrevista en el 2006, abrimos aspas, dice, pienso que los dioses del Olimpo o Jesús viniendo y muriendo en la cruz no son dignos de esa grandeza. Me da la impresión de que son ideas pueblerinas. Cerramos las comillas. Pienso que los dioses del Olimpo o Jesús viniendo y muriendo en la cruz no son dignos de esta grandeza. Me da la impresión de que son ideas pueblerinas. Bueno, aunque él piense que estas son ideas pueblerinas, la palabra está diciendo que Jesús es Señor y Él es digno de toda autoridad. Y Él tiene autoridad sobre este ateo famoso. Y esto nos recuerda, leer Filipenses 2 nos recuerda Isaías 52:13, donde dice Dios profetizando, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Y Colosenses 2, 14 y 15 nos recuerda lo siguiente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Decir que Él es Señor, es decir que nosotros los cristianos debemos someternos a Él de manera voluntaria. ¿En qué áreas, hermanos? Bueno, en todas. Podemos decir 2 o 3. Por ejemplo, el área intelectual. No podemos de ninguna manera estar en desacuerdo con el soberano. Nosotros debemos alinear nuestra manera de pensar con los pensamientos del Señor. Eso lo dice en Mateo 11:28. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo sobre vosotros. El yugo es un símbolo de autoridad. Pónganse debajo de mi autoridad. En un área ética también. Hay un relativismo en nuestra cultura que lo sabemos todos. Esto será bueno, esto será malo. Bueno, es que la gente no lo ve tan mal. Nosotros los cristianos también podemos hacerlo. Pero nosotros adoramos al que tiene toda la autoridad. Y si Él dice que algo es pecado, entonces es pecado. No importa lo que los demás digan. No, esto no puedes catalogarlo como pecado. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces debemos someternos bajo su autoridad también en el área ética. En el área misionera, hermanos, que estamos viendo. ¿Por qué anunciar el evangelio a toda criatura, hermanos? Claro, es porque es un mandamiento, pero hermanos, porque el Señor tiene toda la autoridad para salvarlos, hermanos, y porque puede salvar a las personas a través de este mensaje. ¿Recuerda usted Romanos capítulo 10, 11 al 13? Dice así, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, dice la palabra de Dios, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
El hecho de que Cristo salva, hermanos, como Señor exaltado, asegura la obra de salvación, que no se va a realizar a medias. Él va a asegurar que esta obra de salvación se complete de una manera perfecta y plena. Dice Apocalipsis 11:15, hermanos, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para hacer misiones? ¿Por qué mandar dinero para las misiones? ¿Por qué animar a nuestros hermanos que vayan al otro lado del mundo para compartir el evangelio? La razón es lo que vio Esteban en el cielo, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y Él es el Señor. El evangelio proclama que Jesús es el Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto, hermanos? Bueno, implica que Él es digno de autoridad, pero también implica que Él es digno de toda obediencia. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En la segunda venida, hermanos, del Señor Jesucristo, el universo entero reconocerá algo que hasta este día se ha negado. ¿Qué cosa? Su señorío. Y le rendirá el honor que Él merece, hermanos. El simple acto de doblar la rodilla era una expresión antigua para indicar que se estaba rindiendo homenaje a algún ser superior, reconociendo no solamente su autoridad, sino esto implicaba, hermanos, que la persona que se colocaba en sus rodillas estaba diciendo: yo voy a serte leal, yo voy a ser sumiso a lo que tú digas, yo voy a ser obediente de manera absoluta a lo que usted mande. En el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le da el título, el nombre Señor, 747 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando hacemos una comparación en el libro de Hechos, porque decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, en el libro de Hechos se utiliza la palabra Salvador referente al Señor Jesucristo 2 veces. Se habla del Señor Jesús como Salvador 2 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿cuántas veces se hablará de Jesús como Señor en el solamente contando el libro de los Hechos? 92. El libro de Lucas llama a Jesús Señor 92 veces en su escrito y solamente 2 veces Salvador. No se está haciendo de menos la obra salvadora del Señor, pero está reconociendo que como Él es el Señor, Él también tiene la autoridad de salvar a las personas. El primer credo conocido en la iglesia primitiva era ese. La primera confesión era: Jesús es el Señor. La gente decía: no, César es el Señor. Y los cristianos decían: no es cierto, Jesús es el Señor, haciendo referencia a que Él es digno de toda nuestra obediencia, no importando el precio de tal declaración. Jesús es Señor, y esto implica una cosa de parte de los cristianos: una obediencia absoluta, una obediencia que no empieza a colocar quejas, una obediencia que no empieza a colocar peros, es una obediencia absoluta. Y los cristianos debemos recordar esto día con día, que nuestra vida no nos pertenece y tenemos que recordarlo, que nosotros tenemos un amo, que nosotros tenemos un dueño, que nosotros tenemos un Señor a quien le debemos nuestra obediencia absoluta, en señal de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestro favor. El día de hoy Jesús sigue siendo, hermanos, digno de toda obediencia, de nosotros como cristianos primeramente, que obedezcamos a Dios y que le hagamos su voluntad en todo. Jesús es digno de toda obediencia también para aquellos que no le conocen. Es digno que la gente obedezca su evangelio, que se arrepienta y confíe en Jesús como su Señor y Salvador de una manera personal. Sin embargo, hoy en día muchos están rechazando al Señor, ignorando, odiándolo, y terminan por despreciar al Señor Jesucristo y no le obedecen. Romanos 10:16 dice así: sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? También segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 1 dice que el Señor, cuando venga, va a dar retribución a los que no obedecieron al evangelio. Dios, el Señor Jesucristo, como es Dios, es digno de toda obediencia. Y el pasaje nos está diciendo que un día todos vamos a confesar que Jesucristo es el Señor.
Esto lo podemos ver profetizado de nuevo en Isaías, capítulo 45, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En Isaías 45, a partir del versículo 18 hasta el 24, Dios se declara como el único y Dios verdadero, que está por encima de todo lo que ha creado y por tanto por encima de todos los dioses de los pueblos y de todas las naciones, que Él es el Salvador de Israel, en quien se puede confiar de manera plena. Los versículos 22, 23 y 24 en Isaías 45, Jehová es quien ofrece, Dios ofrece la salvación e invita a que se le obedezca, hermano, y declara: ante mí se doblará toda rodilla. Pablo ahora dice que mediante la resurrección y la ascensión de Cristo, Dios le ha transferido este derecho de reclamar obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor ante el cual toda rodilla se va a doblar. Esta expresión no implica que todos los que se arrodillarán reconocerán su salvación. Al contrario, se arrodillarán ante su soberanía al final. Incluso aquellos que se hayan negado a rendirse al Señor. Nosotros no tenemos ninguna libertad de poner restricciones al texto bíblico. Dice la palabra de Dios: toda rodilla. Y toda rodilla quiere decir toda rodilla. Sea secular, sea marxista, sea hindú, sea budista, sea judía, sea musulmana. La voluntad de Dios es que toda rodilla se doble delante de Él. Debido a que vivimos en una sociedad que es pluralista, el resultado será que mientras más digamos que Jesús es el único camino, vamos a tener más y más problemas, vamos a sufrir más y más. Pero ¿cuál debería ser nuestra motivación? Lo que vio Esteban en el cielo, que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y el día de hoy Jesucristo es el Señor. El Evangelio nos habla de que Jesús es el Señor. Y llamar a Jesús Señor implica, hermanos, que nosotros somos sus siervos. Llamar a Jesús Señor implica que usted y yo somos sus esclavos. Llamar a Jesús Señor implica que tenemos una sola razón de vivir: obedecer al Señor. Llamar a Jesús Señor implica someternos de una manera gozosa y deliberada a su voluntad. Llamar a Jesús Señor implica estar constantemente diciendo día tras día: mande usted, Señor, ¿qué quiere que yo haga el día de hoy? Y es interesante que la carta de presentación del apóstol Pablo para cada una de sus epístolas que él escribía no era Filipenses 3, 5 al 7. Vea lo que dice Filipenses 3, 5 al 7. Dice la palabra de Dios: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo no decía, hermanos, ¿y quién es usted? Y Pablo no decía: en cuanto a celo yo era perseguidor de la iglesia, y yo en cuanto a justicia era irreprensible. Cuando él se tenía que presentar, Pablo no decía: bueno, les voy a decir algo, yo soy del linaje de Israel, yo fui circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y usted quién es, Pablo? Déjeme decirle quién soy. Soy Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No, hermanos. ¿Cómo se presentaba el apóstol Pablo? Aquí en Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos, esclavos de Jesucristo. Siempre daba su identidad. ¿Cuál era? Siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en este pasaje Pablo está dejando en claro que la soberanía de Cristo abarca a todos los seres creados. Al decir, dice que a todos los que estén en el cielo, se refiere a todos los seres angelicales, hermanos. Al decir a los que están en la tierra, está hablando de los que estén vivos en el momento de su parusía, en el momento en el que Él venga a la tierra, sean cristianos o no, incluyendo aquí a los que estaban persiguiendo aquí en Filipos. Aún los que estaban persiguiendo a los cristianos en Filipos, si el Señor hubiese llegado en esa época, entonces ellos hubiesen tenido que doblar su rodilla y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y dice ahí también a los que están debajo de la tierra. Probablemente está haciendo referencia, hermanos, a los ángeles caídos, a los muertos, a los que no fueron salvos, y que serán resucitados para que también reconozcan una cosa: que Jesús es el Señor sobre todos y sobre todo. Todos y cada uno de ellos, aun los que lo rechazaron, aun los que lo crucificaron y no se arrepintieron, van a terminar por reconocer la verdad más grande al respecto. Es verdad, Jesús, tú eres el
Señor. Y van a terminar reconociendo, como dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera llamar su atención rápido, hermanos, a la carta de Tesalonicenses, la primera carta que el apóstol escribe a los tesalonicenses. Y la iglesia de Tesalónica es un modelo, hermanos, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 5 al 10, Pablo menciona 3 veces que ha predicado el evangelio. Vea el versículo 5, dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros. Vea el versículo 6, dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, el evangelio, en medio de gran tribulación. Y ve el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Hermanos, la iglesia de Tesalónica entonces recibió el mensaje y se refiere 2 veces a Cristo como Señor. Ve el versículo 6 otra vez, hermanos. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y ve el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra ¿de quién? La palabra del Curios, la palabra de aquel que tiene toda la autoridad el día de hoy. Podemos observar en este pasaje lo que sucede cuando el evangelio se presenta, reconociendo que Jesús es el Señor. Los creyentes en Tesalónica primero escucharon el mensaje predicado bajo el señorío de Cristo. Dicho mensaje vino con el poder de Cristo, fue respaldado con la conducta obediente de los misioneros. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que los tesalonicenses recibieron el mensaje del evangelio reconociendo ¿qué cosa? Que Jesucristo era el Señor y convirtiéndose ¿en qué? En sus seguidores, en sus imitadores. El versículo 6 dice así: y vinisteis vosotros a ser imitadores de nosotros, pero no solamente de nosotros, dice Pablo, sino también del Señor. Y dice ahí que se convirtieron en sus servidores. Vea el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos reconocieron que Jesús era el Señor y entonces ¿qué hicieron? Sirvieron al Señor y a Dios vivo y verdadero. Dieron sus vidas, dijeron: entendemos que el evangelio nos habla que Jesús es el Señor, entonces nosotros rendimos nuestra vida. La iglesia de Tesalónica nos presenta un bello modelo, hermanos, de cómo funciona el evangelio, hermanos, bajo el señorío de Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra motivación entonces para hacer misiones? ¿Por qué mandar dinero a las misiones? ¿Por qué animar a nuestros hermanos a que vayan del otro lado del mundo para compartir el evangelio? La razón es lo que vio Esteban en el cielo. Jesucristo es el Señor. El evangelio proclama que Jesús es el Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto, hermanos? Implica que Jesús es digno de toda autoridad, implica que Jesús es digno de toda obediencia y, por último, implica que Él es digno de toda adoración. Vea el versículo, regresamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Quisiera pedir de su ayuda. Imagine usted, vamos a usar nuestra imaginación. Imagine que podemos volver el tiempo, que puede volver usted el tiempo y que ahora usted es un niño o una niña de 9 años. De hecho, usted va a cumplir 10 años muy pronto. Sus padres envían invitaciones necesarias para 8 amigos u 8 amigas, ¿verdad? Depende si usted es niño o es niña. Está listo para el mejor cumpleaños de su vida. Los 8 invitados asisten a su casa después de la escuela. Tuvieron tiempo para jugar en el patio a las cosas más divertidas para un niño o una niña de 9 años, mientras su papá está cocinando unas ricas hamburguesas en el asador y su mamá está sacando el pastel que tanto le gusta del horno. Después de la comida, todos recibieron un vaso de nieve con pastel de chocolate. El punto culminante de esa gran fiesta era el regalo que usted tenía para sus amigos. El costo de ese regalo a usted no le importaba realmente. Usted iba a pagarles la entrada para el evento más importante de la ciudad, un partido de fútbol de la selección mexicana, o bien alguna orquesta que viniera, la Filarmónica de Londres, a la ciudad, algún evento de lo más importante. Usted todavía recuerda cómo todos iban riéndose de camino al partido. La imagen era perfecta. Usted estaría sentado con 4 amigos a su derecha y 4 amigos a su izquierda, mientras comían algunas frituras de maíz con salsa valentina. Pero entonces el momento dorado se quiebra en 1000 pedazos. ¿Cómo así?
Una vez que entraron al estadio o al evento, todos sus amigos se dispersaron y nunca más volvió a verlos en toda la noche. Todos los niños se fueron con sus padres y cada uno tenía sus lugares designados. Y usted no volvió a verlos en toda la noche. No hubo un gracias por la fiesta y la comida. No hubo un gracias por las entradas. Ni siquiera un feliz cumpleaños, pero me voy a sentar con mis padres y mis hermanos en otro lado. Sin una palabra de agradecimiento o de despedida. Todos se fueron y no miraron hacia atrás. Así que usted pasó el resto de su 10º cumpleaños en las gradas, solo y envejeciendo en su soledad. ¿No le parece triste? Bueno, quizá es así como solemos tratar a nuestro Dios en la adoración, ya que ahora asistimos domingo tras domingo en nuestro hogar, donde el invitado principal es Dios, donde el invitado de honor es Dios. Y es ahí donde le entregamos un regalo de rutina. Le cantamos algunos himnos, todavía bostezando, y después lo abandonamos completamente y nos vamos de una manera muy tranquila pensando, ya hemos cumplido con nuestra obligación y nuestro deber. Los cristianos tenemos que recordar que cuando decimos que Jesús es el Señor, implica que Él es digno de la mejor adoración que podamos darle, aún ahí en nuestra casa, aún ahí donde estamos. Jesús sigue siendo el Señor y sigue siendo digno de la mejor adoración, aún en casa. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, dice el pasaje. La palabra lengua en la Biblia es glosa y significa idioma en la Biblia. Cuando usted ve la palabra lengua en algún pasaje, en la palabra de Dios, siempre implica idioma. Entonces está diciendo el pasaje, para que en todos los idiomas se confiese ¿qué cosa? La mayor verdad en el mundo y en el universo, que Jesús es el Señor. Esto implica que los piricuras en Brasil digan en su idioma Jesús es el Señor. Esto implica que los caguaibas digan en su idioma Jesús es el Señor. Que los nahuas en Perú digan en su idioma Jesús es el Señor. Decir Jesús es el Señor era una de las frases más importantes, pero de mayor costo en los primeros siglos. Y va a llegar este día en el que todos vamos a estar confesando a Jesús como Señor, reconociendo su autoridad. Y siempre la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De manera voluntaria por haber creído en Él o de una manera forzada? Saber que Cristo es el Señor de nuestra esperanza también nos anima a seguir adelante. Nos anima a dar ofrendas para los misioneros mundiales. Nos anima también a poder enseñar historias misioneras. Nos anima a continuar orando por aquellas tribus, etnias, por aquellas naciones, por aquellos grupos étnicos que no han sido alcanzados y que no han escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Nuestra motivación es esa. Jesús es el Señor y es digno que los piricuras terminen por adorar al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Lamentablemente ellos no han escuchado el Evangelio el día de hoy. Por eso nuestra motivación misionera de darnos, es que el Señor es digno de toda adoración. Y probablemente esa ofrenda llegue a algún misionero que está dando su vida ya también y que va a hablarle a alguna tribu, alguna etnia que el día de hoy no adora al Señor, que el día de hoy no adora a Jesús. Esto nos recuerda a Isaías 53, versículo 10 y 11, el pasaje donde nos habla del siervo sufriente. Y dice el pasaje así: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice esa frase que el Señor Jesús va a ver el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. El Señor Jesucristo entonces va a ver el fruto de miles y millones de personas, de miles de tribus, de miles de etnias, de miles de nacionalidades, diciendo Jesús es el Señor de manera voluntaria. Y entonces dice la palabra de Dios que Él va a quedar satisfecho al ver gente de toda tribu, lengua y nación reconociendo Jesucristo es el Señor.
Adorar a Dios significa atribuirle el valor adecuado a Dios. Significa magnificar su mérito de recibir alabanza. Significa entregarse a Dios porque Él es digno. Y existen millones de personas que no están adorando el día de hoy a Dios. ¿Por qué? Probablemente muchos de ellos no han escuchado el Evangelio. ¿Cuál debería ser entonces nuestra motivación para hacer misiones? ¿Por qué mandar dinero a los misioneros mundiales? ¿Por qué animar a nuestros hermanos a que vayan al otro lado del mundo para compartir el Evangelio? La razón es lo que vio Esteban en el cielo y vio al Señor Jesús a la diestra del Padre. Vio a Jesucristo como el Señor. El Evangelio proclama que Jesús es el Señor. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Implica que Él es digno de toda autoridad, implica que Él es digno de toda obediencia e implica que Él es digno de toda adoración. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta mañana porque nos has permitido meditar en tu palabra y nos has permitido recordar que el Evangelio nos habla no solo de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino de su exaltación en el cielo, donde tú lo exaltaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, Señor. Se doble la rodilla de toda tribu, de toda etnia, de toda nacionalidad. Se doble la rodilla, Padre, de todos ellos al escuchar tu Evangelio. Padre, rogamos que a nosotros como cristianos y como iglesia nos permita ser sensibles a tu voz y nos permita, Señor, vivir de acuerdo a esta verdad, que tú eres el Señor. Permítenos, Señor, someternos a tu autoridad, someternos, Señor, en obediencia y adorarte, Señor, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. En el nombre precioso y bendito del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga en este día, hermanos, y que el Señor siga llevándose la gloria que Él merece. Dios le bendiga.